Buenos días. Este video está dirigido a los estudiantes de sexto año, propiamente al 12A, al 12º A, que es el grupo que está a mi cargo. En este video explicativo voy a hacer un abordaje temático de la migración internacional, cuáles son los efectos de la migración, cuáles son las causalidades de la migración, con el objetivo de que quede más claro los contenidos que se han ido abordando a partir del uso de la antología. Es importante también realizar las actividades conexas a este tema, las actividades que están dentro de la calendarización en aras de lograr un mejor abordaje de cada uno de estos contenidos. En el presente video voy a ser muy conciso, muy específico para abordar cuál es la etiología de la migración, es decir, el estudio de las causas de la migración a nivel internacional, conocer cuáles son los efectos y las implicaciones que esto tiene. Esta es la primera parte de un video, de 2 videos que voy a subir en las próximas semanas. Entonces, bueno, espero que con este video quede más claro el tema y los diferentes contenidos que ustedes han ido leyendo a partir de la antología. Desde luego que posteriormente haremos un abordaje temático desde el salón de clases en una sesión presencial. La migración internacional. La migración internacional es un fenómeno universal, milenario, multicausal, que consiste básicamente en el movimiento o desplazamiento de poblaciones de un lugar a otro, básicamente del sitio de su residencia a un nuevo asentamiento. Se habla que la migración es un fenómeno universal porque realmente repercute en prácticamente todo el planeta. En todo el mundo se llevan a cabo flujos migratorios importantes, ¿no? Se habla que es un fenómeno milenario, por supuesto que milenario, toda vez que ha existido desde siempre. Históricamente ha existido una migración, los pueblos se han configurado a través de procesos migratorios, ¿no? Y multicausal porque existe una multiplicidad de factores o causas que han dado el traste a que se originen procesos migratorios. En este video, en este primer video, voy a hacer un abordaje de la etiología de la migración, es decir, el estudio de las causas de la migración, las causalidades, los factores que empujan a una población, a una persona a migrar, a moverse hacia otro territorio. Las teorías acerca de la migración generalmente se han enfocado en las causas de la migración y no en los efectos. Muy poco se habla de los efectos de la migración en los diferentes actores que participan en dicho proceso. Hablemos de la población migrante, del país receptor o del país de origen. Muy poco se habla de eso. Se ha estudiado históricamente cuáles han sido las causas de la migración o qué es lo que empuja a la población a migrar, pero los efectos ha sido un tema muy poco abordado por los diferentes especialistas. Lo cierto del caso es que la migración está compuesta por 2 componentes fundamentales, ¿no? Que es la salida o inmigración de personas o la entrada, la salida o emigración y la entrada o inmigración, ¿no? La migración puede ser interna o externa. Interna cuando se produce en el interior de una nación, en el interior de un país, generalmente a través de factores campo-ciudad, ¿no? Es una migración campo-ciudad principalmente la que se lleva a nivel interna. O puede ser una migración externa, que es la que se origina entre diferentes naciones, entre diferentes países. La migración ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, es decir, los pueblos se han ido configurando y reconfigurando a partir de movimientos o desplazamientos migratorios, ¿no? Los pueblos se mueven, es parte de la naturalidad del ser humano, ¿no? Ese aspecto dinámico del ser humano que se ve evidenciado en los flujos migratorios que se han dado desde siempre y que se siguen dando todavía hoy. La migración internacional hace referencia evidentemente al desplazamiento de personas pues, de un lugar a otro, ¿no? De un país a otro. Y evidentemente existen una serie de motivaciones o factores que empujan a una comunidad, a una población a moverse, a desplazarse, a migrar. Es importante entender que nadie quiere abandonar su patria, nadie quiere abandonar su país. Generalmente es empujado a partir de razones sociales, económicas, demográficas, políticas, jurídicas, ¿no? Que es lo que de alguna forma fuerzan a que una población, a que una persona decida dejar su patria, dejar su país. Nadie quiere abandonar su país. Es el contexto, son las circunstancias las que empujan a una persona a migrar. Entonces, cuando las personas migran, es importante entender, llevan consigo conocimientos,
llevan consigo costumbres, llevan consigo una identidad, llevan consigo una cultura, una ideología, ¿no? Por ello no se puede reducir la migración a un factor meramente económico o monetario. Por supuesto que no, porque existen una serie de elementos que van más allá del simple aspecto económico, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? Es el factor cultural que trae consigo el proceso migratorio, es ese enriquecimiento que trae consigo el proceso migratorio como tal. La migración internacional puede estar influenciada por factores sociales o ambientales. Generalmente son factores sociales de índole económico, político, social, jurídico, demográfico, etcétera, pero también pueden ser factores de índole natural, ¿no? Desplazamientos naturales, productos del cambio climático, productos de fenómenos atmosféricos, de inundaciones, de fenómenos telúricos, etcétera. Entonces pueden haber también factores naturales que incidan para que una población, una persona se desplace o se mueva de un país a otro. En este video, que va a ser, repito, muy conciso, voy a hacer un abordaje de cuáles son las causas que motivan a una persona o a una comunidad o a una población a migrar, a desplazarse, a moverse hacia otra región del mundo. Vamos a ir analizando cada una de las causas. Primero y probablemente la más común de todas es el factor económico. La causa económica, que es generada principalmente por diferencias salariales, es generada por una mayor demanda de empleo en el país receptor. Hay una mayor demanda de empleo que empuja a la población a migrar, ¿no? Condiciones económicas deplorables en el país de origen, que es una detonante para que la persona tome la decisión de abandonar su patria, de abandonar su país y desplazarse. De forma tal que el factor económico es probablemente el más común. No obstante, es importante entender que los factores que motivan o las razones que hacen que una persona migre no son solamente económicas, sino que vienen también determinadas por aspectos políticos, jurídicos, demográficos, etc. Es decir, no es una única causa, sino que es un fenómeno multicausal. Es un fenómeno multicausal que hace que la población migre. No obstante, el factor económico es una detonante fundamental. El factor económico es fundamental y no se puede de ninguna manera obviar en este apartado. Pero también hay razones sociológicas. Hay razones sociológicas que tienen que ver con el encuentro con descendientes familiares en otros países, ¿no? Si una familia o una persona tiene familiares en otras regiones del mundo, pues eso puede ser una detonante, eso puede ser una razón, una motivación para que la persona decida migrar, decida desplazarse, moverse hacia otra parte del mundo. Cuando existe un vínculo familiar o una descendencia familiar importante, eso podría también hacer que una persona decida finalmente tomar la decisión de abandonar su país. También hay razones psicológicas y médicas. Cuando hablamos de razones psicológicas y médicas, tienen que ver con fenómenos de estrés. Hay fenómenos de estrés. La población está sometida a un factor de estrés que es a la postre la que genera o la que motiva ese desplazamiento, esa migración hacia otra región, ¿verdad? Ese estrés que muchas veces está determinado por factores de desempleo, por factores de desmotivación, etc. Ese estrés genera a la postre que la población decida desplazarse. Entonces ese es un factor psicológico, pero también pueden ser factores médicos relacionados con un tema de altitud, ¿no? Con un tema de contaminación en el espacio vital que hace que la población tenga que emigrar por motivos de fuerza mayor, por motivos de salud, por una sugerencia médica, tenga que moverse de una región a otra para evidentemente estar en un mejor estado de salud, ¿verdad? Entonces también, además de psicológicos, hay razones médicas como tal. Hay razones políticas y jurídicas, hay motivaciones políticas y jurídicas que están explicadas principalmente por conflictos internos o externos de las diferentes naciones, ¿no? El tema de la persecución política que pueden vivir muchas personas en su país, producto de un pensamiento o de un factor ideológico distinto que evidentemente puede hacer que esta persona corra un riesgo en el país, en su país de origen, en su nación, en su país natal. Entonces es una razón política también. Entonces cuando hay una persecución política, la persona muchas veces tiene que tomar la decisión de desplazarse, tiene que tomar la decisión de emigrar, ¿no? Por un temor implícito en su país de origen. Hay un temor implícito en el país de origen que hace que
o que fuerza a la persona a tomar la decisión de emigrar, a tomar la decisión de desplazarse. Entonces, los factores políticos, las razones políticas y jurídicas son muy dadas en los procesos migratorios. Ocurren mucho desde países que tienen una estructura de gobierno con particularidades muy autoritarias y que evidentemente cuando la persona piensa distinto al gobierno, pues corre riesgo de ser un perseguido político. Entonces eso es una motivación, es una razón para migrar y finalmente acogerse a un asilo político en el país receptor como tal. También hay razones demográficas. Hay razones demográficas que tienen que ver con un crecimiento de la población, un crecimiento poblacional en el país de origen, un crecimiento poblacional que va en detrimento de las condiciones sociales y económicas, que va en detrimento de las condiciones de empleo también, ¿no? Y que finalmente genera que la población tenga que desplazarse, tenga que moverse hacia países que tengan una baja tasa de natalidad y otras condiciones sociales y económicas. Entonces, el factor demográfico es también una detonante, una razón, una motivación para que las personas decidan desplazarse, decidan migrar de un país, de una región a otra. Ocurre mucho en países altamente poblados como lo es la India, ¿no? En donde hay un flujo migratorio muy fuerte hacia la región de Australia propiamente. Esos flujos migratorios tienen que ver principalmente con un tema de sobrepoblación, ¿verdad? Pero la sobrepoblación viene evidentemente acompañada de factores económicos, factores sociales, desempleo, ocupación, etcétera, que evidentemente actúan también como motores para que la persona tome la decisión de desplazarse, tome la decisión de migrar. Entonces el factor demográfico no se puede de ninguna manera omitir en este análisis. También hay factores o razones de carácter etnológico. Cuando hablamos de etnológico estamos hablando o es todo aquello que está definido por condiciones meramente raciales o interrelaciones entre los pueblos, ¿no? Las personas migran o las familias migran o las comunidades migran hacia otras regiones que tienen los mismos rasgos etnológicos, ¿no? Que tienen las mismas características o interrelación entre los pueblos. Propiamente eso podría ser una motivación también, ¿no? Razones geográficas que tienen que ver obviamente con la cercanía entre las diferentes regiones o entre los diferentes países. Las personas o las poblaciones migran hacia países cercanos, hacia países relativamente cercanos geográficamente hablando. Podemos hablar de ese fenómeno migratorio que ocurre, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, ¿no? En la frontera de Cúcuta. Ese proceso migratorio se da de venezolanos entrando e ingresando a Colombia, ¿no? Colombia por un tema de cercanía geográfica, ¿verdad? Dadas las condiciones económicas tan deplorables de Venezuela, la gente se ve forzada, se ve obligada a migrar. ¿Hacia dónde migran? Pues probablemente hacia Colombia por un tema de cercanía geográfica, ¿verdad? Porque es un país evidentemente fronterizo, ¿verdad? Y por la frontera de Cúcuta se da un desplazamiento y se ha venido dando un desplazamiento de poco más de 2 millones de venezolanos en los últimos 4 años. Hay factores geográficos, entonces, que median ahí. La migración que se da desde Nicaragua hacia Costa Rica, es una migración que tiene que ver con un factor geográfico, ¿verdad? Claramente. La migración que se da desde México hacia los Estados Unidos es una migración que tiene que ver con un factor geográfico, pero donde también intervienen elementos económicos, sociales, demográficos, etcétera, ¿verdad? Incluso a veces hasta políticos, ¿verdad? Hay muchos elementos que pueden mediar para que la población migre, no únicamente uno, sino que hay una confabulación de muchos aspectos que de alguna forma inciden para que la población, para que una persona tome esa decisión de abandonar su país, de abandonar su patria y desplazarse a otra región del mundo. Entonces el factor geográfico es una detonante, claramente. Hay factores de índole histórico que tienen que ver con lazos de colonización, por ejemplo, vínculos culturales, vínculos lingüísticos, religiosos, que evidentemente actúan también como una detonante para que la población decida migrar a ese país, a esa región específicamente, porque ahí existe un lazo y ahí existe un vínculo cultural que evidentemente motiva esa migración. Es probablemente la migración que se da desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, la migración que se dio de ingleses
a Estados Unidos se dio por un factor meramente histórico, por un vínculo de colonización muy fuerte, ¿no? Donde hay rasgos culturales que median, ¿verdad? Para que muchos británicos decidan migrar hacia la Unión Americana, hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay factores históricos, pero también hay factores culturales, hay factores tecnológicos y hay factores científicos que tienen que ver principalmente con esa brecha. La brecha tecnológica y científica que existe entre las naciones, entre los países, es una motivación más para que la población decida desplazarse, decida moverse hacia otra región del mundo, ¿no? Esto es lo que se conoce como la fuga de cerebro propiamente. Y también actúa como una detonante para que la población decida migrar, decida moverse hacia otra región del mundo, ¿verdad? Cuando hay una brecha científico-tecnológica entre dos países, pues eso al final actúa como una detonante al proceso migratorio. Hay razones que son de índole de estado de bienestar, razones de estado de bienestar que tienen que ver con las prestaciones de servicios que ofrecen los países, los estados, que no es la misma en cada uno de los países, que está vinculada con el tipo de política pública que aplican ciertos países y que no aplican otros, y que finalmente le da ciertas ventajas evolutivas a una persona, a una población, a una comunidad para asentarse en una región. Entonces esas particularidades del estado de bienestar que tienen unos países pero que no tienen otros, finalmente actúa también como una razón más, como una causalidad más para que la población decida moverse, decida migrar. Hay razones que son de origen físico-químico, que están explicadas por fenómenos meramente climáticos, meteorológicos, telúricos, etcétera, ¿verdad? El tema del cambio climático es un factor también que obliga a muchas comunidades a moverse, a migrar, a desplazarse de una región a otra. No se da mucho en la región del sureste asiático, la región sobre Malasia, Indonesia, esas islas en donde hay ciertas épocas del año en donde algunas de estas islas se ven expuestas a inundaciones, a sequías, producto del cambio climático. Eso hace que la población, eso obliga a la población de esas islas a moverse, a migrar hacia otras islas para evidentemente lograr sobrevivir. Entonces hay un factor climático que está actuando como detonante para que se dé un proceso migratorio, un flujo migratorio, ¿verdad? Un terremoto también podría actuar, una erupción volcánica podría hacer que una población se mueva, se desplace hacia otra región del mundo por temas de seguridad propiamente. Entonces a eso se le conoce como factores o razones de origen físico-químico, pero también hay razones de origen biológico. Origen biológico nos referimos principalmente a la invasión de plagas, a la invasión de enfermedades, de problemas fitosanitarios, ¿no? Que pueden afectar a la agricultura, a la ganadería y que evidentemente pues atentar contra la salud de una población, de una comunidad, y eso al final a la postre constituye una razón más para que la población migre, para que la población se desplace, se mueva de un sitio a otro, ¿verdad? El tema de una plaga, ¿verdad? Que afecta a los cultivos y que evidentemente deja en condiciones económicas muy deplorables a la población. Eso constituye una razón para que la población se desplace, se mueva o migre hacia otra región. El tema de una enfermedad, el tema de una pandemia podría incidir para que una población se desplace, se mueva o migre hacia otra parte del mundo. También se podrían dar, procesos o flujos migratorios debido a prácticas inadecuadas en actividades de explotación, ¿no? Prácticas inadecuadas en actividad agrícola, en actividad ganadera, en actividad minera, ¿no? En actividad nuclear propiamente. Podemos hacer referencia al famoso desastre de Chernóbil en Ucrania, que generó un desplazamiento de la comunidad, de la población en Chernóbil hacia otras comunas, producto del famoso desastre de Chernóbil, producto principalmente de la radioactividad que se generó hace más de 30 años con este conocido accidente nuclear, ¿no? Entonces ahí hay una práctica inadecuada, evidentemente, de una actividad de explotación que puede generar a la postre que la población también decida migrar. Pero también podemos hablar de que las migraciones se pueden dar producto de una adecuación o mejoramiento de las condiciones ambientales, lugares o regiones del mundo que antes estaban inhabitadas para evidentemente para asentarse, regiones que en algún momento no tenían las condiciones de salubridad o recurso hídrico, etcétera, para asentar población, hoy en día sí lo tienen, y eso actúa como una detonante para que la población decida moverse, decida migrar hacia estas regiones del mundo y ir colonizando nuevos territorios, nuevos lugares, ¿no? Que hoy sí cuentan con ciertas condiciones, ¿no?
Entonces, en cuanto a los efectos de la migración, es importante distinguir tanto los del país receptor como los del país de origen. Todo esto que yo les acabo de hablar son las causas de la migración, ¿no? Las causas, las causalidades o la etiología de la migración como tal. Pero vamos a analizar ahora cuáles son los efectos de la migración, cuáles son los efectos tanto en la población migrante como en el país receptor como en el país de origen, porque la migración es un proceso que influye evidentemente en todas las vertientes, en todos los escenarios, ¿no? Entonces, muchas veces el fenómeno migratorio, hay que entenderlo, está cargado de prejuicios, comentarios racistas. Son comentarios que nacen a la luz de discursos xenofóbicos, discursos cargados de odio de parte de algunas figuras gubernamentales, ¿no? Algunas figuras gubernamentales que han tomado como eje de campaña el tema migratorio para acceder al poder. Pero realmente la migración va mucho más allá de esos prejuicios que, repito, nacen a la luz de ciertos gobiernos. Cuando se analizan los efectos, es decir, las repercusiones o las consecuencias del fenómeno migratorio, cuando se estudian los efectos, pero principalmente económicos, hay que tomar en cuenta muchos factores. Primero, la flexibilidad de los mercados, ¿no? El tipo de ocupación que realiza la población migrante, ¿no? Si son actividades calificadas o actividades no calificadas. Hay que tomar en cuenta el tiempo de residencia del migrante. Hay migrantes que se quedan en un país un año, hay otros que se quedan 2, 3, 4, 5 años o de forma permanente. ¿Y cómo incide eso en el país receptor? Pero cómo incide también en el país de origen, cómo incide en la población nativa, etcétera. La distribución por sexo, cuántos hombres, cuántas mujeres, es un factor que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio migratorio. Pero también hay que analizar si el trabajo migrante está sustituyendo o no al trabajo nativo. Es un tema que se tiene que estudiar también. Muchas veces se trata de meter un discurso en donde se dice que la población migrante llega a quitar trabajo a la población nativa. Eso no es así en la mayoría de los casos, ¿no? Eso no es así porque muchas veces el trabajo migrante es un trabajo que no realizaría la población nativa bajo esas mismas circunstancias. Entonces hoy en día no podemos de ninguna manera imaginarnos cómo sería Estados Unidos sin el aporte de la población migrante, sin el aporte de esos más de 11 millones de migrantes que viven en la Unión Americana y que evidentemente hacen un trabajo formidable para el desarrollo del país. Hoy en día no podemos imaginarnos qué sería la actividad cafetalera en Costa Rica sin el aporte de la población migrante, principalmente nicaragüense, que es la que trabaja en esos nichos propiamente, de forma tal que hay que hacer un análisis mucho más profundo antes de emitir comentarios que tienen una connotación meramente xenofóbica o incluso racista. Es importante señalar que los inmigrantes hacen contribuciones fiscales y a la seguridad social de un país de manera importante, de forma tal que no se puede de ninguna manera satanizar el aporte de la población migrante en los países receptores, ¿no? Tampoco se puede dejar de lado la importancia que tiene para los países de origen, para el país expulsor, esa contribución económica que hacen los migrantes, ¿no? A través de remesas a los diferentes países de origen. Entonces, otra razón que surge contra la inmigración es que la población crece demasiado, ¿no? Crece demasiado frente a los recursos existentes. Entonces, esto podría conducir a la pobreza, ¿verdad? Ese es como el discurso. No obstante, este argumento se cae. Este argumento se cae cuando se estudia el hecho de que los países receptores son al mismo tiempo países con un alto nivel de desarrollo